Y cuando nosotros pensamos en la palabra servir, casi nunca vamos a pensar en la palabra ministro. Porque cuando a nosotros se nos viene la palabra ministro, inmediatamente nos ponemos a pensar en alguien que está en autoridad. En una persona que está por encima de los demás. No sé si ustedes se han dado cuenta. Uno habla del ministro de Colombia o de los ministros de Colombia. Uno dice es una persona importante, educada, debe hablar 2, 3 idiomas, alguien preparado. Cuando hablamos de ministros en la iglesia, de la misma manera. Pero la palabra ministro normalmente se traduce como siervo. Lo particular es que en el ámbito litúrgico, eclesiológico, se ha puesto como un título jerárquico. Y a la verdad, hay algo que meditar todos nosotros. Todos somos ministros. Ministros del reino de Dios, siervos del reino de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que meditar. El apóstol Pablo nos quiere convencer de algo muy importante. ¿Saben qué es lo importante? Que ser cristiano no es ser religioso. ¿Sí me están comprendiendo? Ser cristiano no es ser una persona religiosa. Ser de fe no es ser religioso. Es ser coherentes. Es ser íntegros. Y la coherencia y la integridad es algo fundamental que nos debería llevar en la vida como un timón, entendiendo que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él siempre. Porque a veces nosotros pensamos, voy a hacer un ejemplo, que yo me debo vestir de una manera para venir a la iglesia y de otra manera para estar en el mundo. Ahora, no estoy hablando de uniformes, porque hay uniformes. En los bancos las personas están uniformadas. En la policía, los miembros de este cuerpo policial, militar, de autoridad, están uniformados. Pasa lo mismo en el ejército, en la marina, en la aviación. Pasa lo mismo cuando uno entra a un tipo de fábrica o cuando uno entra a un lugar de construcción. Todos los ingenieros, todos los arquitectos llevan casco. Tienen que cumplir algunas normas de seguridad. Lo que yo trato de comunicarles hoy es que todos nosotros, si vamos a hablar de fe y vamos a hablar de que somos cristianos, tenemos que comprender y entender que debemos ser coherentes, íntegros. Pero coherentes ¿con quién? Con Dios. ¿Coherentes con quién? Con nuestra fe. Porque nosotros no nos disfrazamos para venir a la iglesia. O somos de Dios y nuestro corazón y nuestra vida es de Dios, o no la es. O yo estoy cómodo con los designios y la voluntad de Dios en la iglesia, en el hogar y en el Estado, o sencillamente estoy siendo incoherente. Y una persona incoherente es una persona que está sufriendo de algunas cosas que nosotros tenemos que meditar, de algún trastorno posiblemente. La Biblia denuncia mucho a aquellos que tienen doble ánimo. Hoy están que se sienten como los querubines con Dios y mañana se sienten que están en el infierno de la depresión, del desánimo. Y dice que no debemos ser de esa manera. Entonces, ser de fe no es ser religioso, es ser coherente.
Y es como debemos hacer. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Algunos se visten como hijos de raperos, de futboleros, de basquetboleros, de pandilleros, de ñeros. Bueno, hay que traducir a los mexicanos, a los ecuatorianos, a los venezolanos, ¿qué significa la palabra ñero? Es personas que habitan en la calle y tienen una tribu urbana. Si se han dado cuenta, las personas que están sin padre, sin madre, que viven por lo general en la calle, tienen su propia cultura y su forma de hablar. Pero acá Pablo dice que el creyente debe vestirse como escogido. ¿Para quién se viste? El hombre y la mujer se viste para Dios, para agradar a Dios. Por eso nuestras ropas tienen que ser de esa manera. Y miren lo interesante que acá no está hablando solamente de ropa, está hablando del corazón. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de carácter, mansedumbre, paciencia. ¿Qué significa esto? Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarse. Misericordiosos, señora, misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes. ¿Qué tal yo decirles que soy pastor y soy cristiano y que yo no me dejo de nadie? ¿Sería coherente? No. Que si alguien me viene a corregir, yo se me ponga en los pelos y le digo, no, pues estás hablando con el pastor, ¿qué te pasa? ¿Sería coherente con mi fe? No, no sería coherente, porque los pastores somos hombres que también estamos siendo santificados por Dios. Ostentamos una función dentro del cuerpo de Dios. Y acá dice que el escogido de Dios, el Hijo de Dios, se viste como escogido de Dios, santo, o sea, apartado del mundo, amado por Dios, de entrañable misericordia, o sea, frente a la ira, al castigo, a la venganza, que yo debo expresar antes. Misericordia. Misericordia. Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Acá viene la clave. Caminar en equipo. ¿Y por qué, pastor? El versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. ¿Qué significa soportarse unos a otros? ¿Qué ha pasado con Juan David, que no lo veo? Ah, ok. Soportándonos es sosteniéndonos unos a otros. ¿Por qué razón? Vuelvo al ejemplo del cuerpo. ¿Qué pasa si uno se lastima una mano? Coge con la otra mano y le dice, bruta, tonta, ¿cómo te dejaste? Alguna vez yo he visto que las personas cuando se golpean una mano, ¿qué hace todo el cuerpo? ¿Por qué? Se duele con él, la protege. La caída de un hermano en la iglesia es dolorosa para la iglesia. Cuando un hermano es disciplinado en la iglesia, toda la iglesia también es disciplinada con él. Porque ¿qué pasa cuando un miembro del cuerpo enferma? Ustedes saben que las enfermedades más mortales comienzan apareciendo en un lugar del cuerpo y luego hacen metástasis. Yo recuerdo mucho a la embajadora que me trajo del Perú acá a Colombia. Ella siempre iba con controles rigurosos sobre el cáncer, porque años atrás había tenido cáncer y se descuidó como 3 meses. Y cuando fue al médico le detectaron un tumor de 3 milímetros.
en el hígado. Y no alcanzó a durar 4 meses. A los 3 meses sí algo murió. ¿Por qué? Porque ese pequeño tumor hizo metástasis. La quimioterapia, el tratamiento del cáncer, cuando ataca el cáncer en un órgano, es puntual. Lo mismo pasa en la iglesia, queridos hermanos. Acá dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Por eso es incoherente que un hermano diga que por el pecado del hermano yo me voy a ir de la iglesia, o por el pecado del pastor, o por el pecado del anciano, del diácono. ¿Qué debemos hacer cuando alguien peca dentro de la iglesia? Hablar con él a solas. La Biblia dice orar, hablar con él, llevarlo al arrepentimiento. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque nosotros como cuerpo hay un miembro que está enfermo y nosotros estamos dolidos. Ahora, si toda la iglesia no se quiere arrepentir, si sus líderes quieren mantener una doctrina equivocada, si no hay nada que hacer por eso, pues no es una iglesia. Hay que apartarnos de ellos. Eso es diferente. Si no hay arrepentimiento, si no hay realmente, o sea, si una persona dice, no, pues yo voy a seguir con mi vida obstinada, no me voy a dejar llamar la atención, la Biblia dice que hay que decirlo desde acá, desde el frente del púlpito, esa persona, aunque dice que cree en Dios, no es nuestro hermano, porque no se quiere dejar corregir. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, miren, queridos hermanos, ¿por qué yo les digo todas estas acepciones que está haciendo y prioridades que está llamando la Escritura? Porque nosotros vemos que la carta a los Colosenses es una carta que debe llegar a nuestro corazón. Dios llamó a vivir y a trabajar en equipo, y nosotros militamos en el equipo del reino de Dios. Queridos hermanos, evaluemos con quién nos deleitamos más en la vida, con quienes podemos estar horas sentados en comunión, en deleite, en disfrute. Porque tenemos que ser coherentes. Recuerden, la fe no es una expresión religiosa. Tiene expresiones religiosas, mas no es una expresión religiosa. Porque es una vida permanente para con Dios. 6 personas de alta estima, Pablo está diciendo y reconoce que lo acompañaban y servían a causa del Evangelio. Porque el encargo de hacer discípulos, de extender el reino de Dios, de adorar a Dios, de predicar el Evangelio no es de una sola persona. Esta iglesia no es del pastor Juan José. Esta iglesia es de todos nosotros, donde estamos vistiéndonos como escogidos de Dios. Y un día cuando a mí la salud me falte, o cuando el Señor me quiera llevar para otro lado, cualquier cosa, alguien que tendrá que tomar la posta. Y ustedes tendrán que recibir ese desafío. Acá en Colosenses 4, que estamos leyendo desde el versículo 7, solo piensen en todos los nombres que están aquí. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. ¿De quién estamos hablando? De Tíquico. Muy bien. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere conforme a vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que refiere, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Ahora, ¿quiénes van? Tíquico, Onésimo, ahora suma Aristarco, mi compañero de prisiones. Marcos, sobrino de Bernabé. Mire, van 1, 2, 3, 4, 5. Jesús, llamado el justo. Y a esta lista se va a sumar hoy Epafras. ¿Quién más se va a sumar? Lucas y Demas. Y yo les voy a decir algo que quiero llamar su atención.
Acá hay muchos como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Bernabé, Jesús el justo, ¿no? Bernabé, Epafras, Lucas, pero espero que no haya como ninguno como Demas. Porque para servir en equipo necesitamos personas comprometidas, no que tengan apariencia de compromiso. 6 personas de altísima estima para el apóstol Pablo, porque Pablo puede decir lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo solo. Romanos 12, versículos 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, teniendo dones, se refiere según a la gracia que nos ha sido dada. El que sirva, sirva conforme a su don. Y yo les voy a decir algo, queridos hermanos, y debemos comprenderlo. La iglesia no tiene que ver con un sentido religioso. La iglesia es un sentido de vida. O usted es coherente con lo que dice que cree, o es una persona que está loca. Porque el incoherente es ese. El incoherente dice, amo a Dios, creo en Dios, le pido a Dios y me sirvo a mí mismo. ¿Tu familia quién es? ¿Los hijos de Dios o los hijos del diablo? ¿Con quiénes vas a pasar la eternidad? ¿Dónde estás sirviendo? Porque cada uno tiene un rol dentro de la iglesia. Ese rol se llama servicio. Un servicio a Dios. Y todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos que llegar a esta conclusión. Porque servir al Señor es un acto, miren, apunten estos 3 puntos porque son importantes. Es un acto de fe, de amor y de testimonio. Tú dices ser de fe, dime en qué sirves en la iglesia. Y no me vayas a decir que de estorbo, o de distracción, o peor, de tentación. Servir al Señor es un acto de fe, de amor y de testimonio. Estas 3 razones evidencian que servimos al Señor. Hoy tal vez tienes que hacer un acto de contrición. Estás sirviendo al reino de Dios. Y fíjense que no he dicho ni predicar, ni dirigir el coro o la alabanza. No he dicho de organizar la iglesia. No he hablado de evangelizar. ¿De dónde vienen los dones? De Dios. Los talentos. También de Dios. Las habilidades. También de Dios. ¿Tienes dones, talentos y habilidades? Amén. Amén. ¿Estás sirviendo a Dios? Esa es la pregunta. El título de la predicación es Sirviendo en el Reino. Y ahora sí me toca ponerle el acelerador. Punto 1, en fe. Y vamos a rezar ese, en fe, en amor, en testimonio. Porque yo no quiero que lo olvides, ser coherente, ser de fe, ser de amor de Dios y de testimonio. Es que esto lo puedes hacer todos los días de tu vida. Miren, para mí es gozoso yo predicar el evangelio aún a las personas que no vienen a la iglesia. Hay personas que reciben, mi esposa lo ve, sobre todo en su peluquería. Hay personas que uno les predica y lo reciben con emoción, pero no vienen. Lo reciben con interés, con inteligencia, pero no vienen. ¿Y saben por qué no vienen? Porque Dios no los ha traído. Porque el que viene es porque es traído por Dios. Y eso es algo muy importante. Cuando hablamos de fe, a veces lo reducimos a un acto de religiosidad cúltica.
y olvidamos que el acto de fe es creer en Dios, conocer a Dios y confiar en Dios. Cuando yo aparto un día para Dios, que es hoy domingo y comienza desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche que termina, yo estoy diciendo que este día es de Dios. No solamente hablo de Dios, estoy practicando su voluntad en todos los aspectos de la vida, porque eso se llama que soy coherente. Y una persona coherente es una persona inteligente. Es como decirle al constructor, mire, acá están los planos, estas son las cantidades, y el constructor dice, no, ese ingeniero está loco, es mejor hagámoslo de esta manera. Él va a hacer el edificio, pero ¿será sismo resistente? Porque hay muchos constructores que piensan que porque le ponen más varilla, más cemento, más mezcla, está más seguro. Y a veces el peso de la construcción es lo que la tumba, la que la quiebra. Yo hasta hace muy poco me enteré que a veces una placa flotante es más segura que pilotes y zapatas con mucha profundidad. Y me explicaba la arquitecta, dependiendo del terreno, es que se determina cómo se hacen las cosas, porque si tú no tienes dónde anclarte de manera segura esos pilotes, esas zapatas, lo más probable es que esa casa se caiga. Y nosotros estamos hablando de nuestra vida delante de Dios. Por eso que cuando hablamos de fe, mis amados hermanos, estamos hablando de alguien que ha nacido de nuevo. Y Pablo dice, reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo, que también pertenece a la iglesia de ustedes. Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que les ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios. Les hago una pregunta, ¿ustedes se acuerdan de su iglesia entre semana? Acá hay un motivo, o solo están diciendo, ay Señor, mira mi proyecto de vida, mira mi economía, mira mi trabajo, mira mi salud. Porque a veces nos perdemos en el yo. Y el verdadero amor es estando orando unos por otros. Miren, Pablo andaba muy enfermo y estaba en la prisión. Y en todas sus cartas no hay una sola oración que él diga, oren por mi salud, ni oren para que yo salga de prisión. ¿Saben por qué pide oración? Para que tenga el valor de predicar de Cristo, para que tenga la sabiduría de predicar de Cristo, para que esté frente a los romanos, frente a los centuriones, frente a los soldados, pueda salvar vidas, encontrar a los perdidos, a los elegidos de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Esa es la preocupación de sus vidas? ¿Usted quiere animar a otros a venir a la iglesia? Queridos hermanos, quien es de fe es quien ha nacido de nuevo. Quien es de fe es quien Dios añadió al equipo del reino de Dios. Acá en estos versículos nos dicen que Epafras no solamente es alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ama a la iglesia orando por ellos, pidiendo que Dios le ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo. Cuando tú confías firmemente en Cristo, en tu corazón que hay un solo trono, ¿quién está reinando? Cristo. Job nos lo manifiesta, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Si Dios te quita todo hoy, ¿seguirás siendo el mismo cristiano comprometido, generoso, que llega a tiempo, que adora a Dios? Porque esa es una prueba que a Job se le dio. Y la verdad que uno lo desafía, porque humanamente es algo que golpea.
Porque muchos de nosotros hemos venido con la esposa, con los hijos, hemos venido con la economía arreglada, con salud, diciendo gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Pero si Dios hoy te quitara, y usted ya cuando enseñaba esta mañana eso, si te quitara todo eso en la escuela dominical, ¿seguirías adorando a Dios? ¿Seguirías sirviéndole a Dios? Acá Epafras está diciendo que es un hombre que está correctamente sirviéndole, orando por la iglesia, siendo fundador y cofundador con Pablo, dice, animado en medio de todas las circunstancias. Quien es de fe es discípulo, o sea, está deseoso de aprender. Y yo aprendo con ustedes. Para mí es un desafío preparar escuela dominical con mis diáconos, con los candidatos a ser maestros de escuela dominical. ¿Por qué razón? Porque me desafía en mi carácter, en mi conocimiento. Y cuando lo hacen bien, ¿saben qué pecho se alegra? Porque yo digo, Señor Dios, gracias, lo estás usando. Y ojalá el Señor levantara muchos maestros y otros pastores, cosa que uno puede morir en paz, sabiendo que la iglesia continúa. Porque quien es de fe es discípulo, es alguien que aprende con otros, es compañero, sabe caminar uno al lado del otro. Qué ánimo hoy encontrar a varios hermanos que llegan a tiempo, 40 minutos, media hora antes del culto, y no era para hacer nada, simplemente para saludarnos, conversarnos, ponernos en las manos del Señor, porque ellos son consiervos amados y fieles siervos. Acá dice ministros, como dice Colosenses 1:7. Personas con las que podemos orar y contar con sus oraciones, colaboradores en todo, solícitos por la iglesia, por los planes de la iglesia. En Filemón 23, capítulo 1, versículo 23 dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ser miembros del reino de Dios es un llamado a servir, es un acto de fe. Es creer en Dios, conocer a Dios y creerle a Dios, que eso se llama confiar. A veces queremos ser felices en la vida, pero confiamos en nuestras habilidades y en nuestros detalles. Y usted puede conquistar un corazón con detalles. Y uno se puede entusiasmar porque quiero agradar a esa persona. La pregunta es, ¿Dios te la ha traído? ¿Dios te lo ha traído? Recuerden que la Escritura dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero a veces el hombre se quiere conseguir en sus propias fuerzas lo que tiene, ya sea el amor, ya sea la economía, ya sea su prestigio, su honor. Y el principio es el mismo. Si Dios no te lo ha dado, eso es como construir en arena movediza. Tarde o temprano va a desaparecer. Ser miembros del reino de Dios es un llamado a servir en el reino de Dios con nuestros dones, con nuestros talentos. Es un acto de fe, es reconocer que Dios me llamó a ser útil. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Es un libro que a mí me ha edificado como creo que ningún otro, aunque es difícil. A veces en algunos pasajes. ¿Cierto? Muy bien, Emma. Está hablando conmigo, creo, ¿cierto? Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: ya se acerca el fin del mundo. ¿Qué se acerca? El fin del mundo. Queridos hermanos, a todos se nos acerca pronto. Lo que más dure, 70, 80 años. Si no me equivoco, ayer enterraron al abuelito de Oscar.
y murió de 80 años, 80, 81 años, si no me equivoco. Todos nos vamos a ir. Y Él ya está en un abrir y cerrar de ojos del fin del mundo, del juicio de Dios. Dice, ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos. Todos los que hemos pasado de los 50 años, estamos más cerquita del reino de Dios y del fin del mundo. No se entusiasmen, no piensen, wow, llegué a los 50, estoy en mis segundos 15. Porque algunos se enlocan o se alocan. Dice, por eso sean responsables y cuidadosos. ¿En qué, querido pastor? Acá dice la Escritura, en la oración. Sobre todo, ámense mucho los unos a los otros. Quien no tiene una familia en Dios en esta vida mortal, no la tendrá en la eternidad. No existe el llanero solitario de la fe. ¿Ya no existe, Andrés? Exactamente. O sea, yo no puedo decir yo creo en Dios a mi manera. Soy el único que Dios me ha ungido para creer de esta manera. No vas a fundar ni tu religión. No existe eso. Todos los que han soñado eso son locos de mentes. José Smith fundó una religión. Se llaman los mormones. Hijo de pastores, y un día dijo, es que yo creo que Dios reveló, hizo otra revelación y escribió el libro del Mormón. ¿Y qué nació? Una secta. Todas las sectas nacieron en el corazón de un hombre que quiso cambiar la fe. Porque la fe es colectiva. Acá dice, sobre todo, ámense mucho unos a otros. ¿Cuál es la razón? Porque el fin del mundo se acerca. Dice, porque el amor borra los pecados. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo así que el amor borra los pecados? O sea, si yo los amo mucho a ustedes, a pesar de que sean irresponsables, incumplidos, desprecien las clases, desprecien el tiempo, ¿Dios me va a perdonar? ¿De eso significa? ¿Sabe qué significa? Queridos hermanos, recuerden, somos un cuerpo. Mi mano se enferma y todo mi cuerpo está en pos de que esta mano se sane, se restaure. Y si tú eres mano de este cuerpo y estás luchando, pues todo el cuerpo te va a decir, ¿qué tal uno ignorar que la mano se está pudriendo? Huele mal, se hincha, se pone negra y nada del cuerpo reacciona. ¿En qué termina esa mano? En necrosis. Y luego hay que amputarla. Y posiblemente con algunos hay que hacer en la iglesia eso. Pero no ha sido mano, sino porque no era. Porque el que no quiere cambiar es sencillamente porque no tiene al Espíritu del Señor. Entonces, sirviendo en el reino en fe, y acá vemos que nosotros tenemos que ser responsables, cuidadosos en la oración, amándonos unos a otros, porque el amor borra los pecados. Dice, reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos. A veces uno va a la casa del hermano y uno termina diciendo, ¡ay! Y mira cómo el hermano vive. O peor, me voy de la casa y no me invitó ni un tinto. ¿Y tú qué sabes de la necesidad de él? Dice, cada uno de ustedes han recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da a hacerlo. De modo que todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Cristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Porque la fe no es religión, la fe es vida. Sí nos damos cuenta. Servir en la iglesia, queridos hermanos, por lo tanto, es un acto de fe, de coherencia. Yo creo en Dios, conozco a Dios, por tanto confío en Dios. Y yo estoy al servicio de los demás, no estoy esperando que los demás estén al servicio mío. ¿Es tan hermoso estar preocupados de eso?
Creer, conocer, confiar en nuestro Dios nos permite entender que somos discípulos en un equipo, que sostenemos la obra de Dios en equipo, que reconocemos el propósito de Dios en nuestra vida. 2 Corintios 12:15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Y cuando leí este versículo yo quedé así como, Señor, explícame. Cuando uno se acerca a un hermano para corregirlo, ¿cómo se siente el hermano? Menos amado. Es que me llama la atención, entonces siempre es comparar con el mundo. Pero entonces, ¿cómo en el mundo si pasa esto, pasa lo otro? ¿Cómo a fulanito? Oiga, ustedes saben que al hijo que uno no corrige, por lo general es porque uno no lo ama o no lo quiere o no le interesa. ¿A quién uno corrige? Al que ama. Cuando yo corrijo en escuela dominical siempre le digo, no es por mí, es por Dios. Porque este púlpito es sagrado para Dios, no para mí. Y porque queremos edificar los corazones. Quien no se deja corregir, quien no se deja enseñar, pues solo manifiesta su rebeldía en su corazón, que no es apto para ser discípulo, para ser siervo, para extender el reino de Dios. Epafras, un fiel ministro de Cristo, solícito en actuar con diligencia, en prontitud, con mucho deseo de servir. Les pregunto, y le digo de todo corazón, ¿sirven en el reino de fe? ¿Sirven en el reino de Dios? ¿Lo hacen con fe? ¿O sencillamente son hipócritas, fariseos, religiosos? El Salmo 73, 25 y 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción de Dios es para siempre. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes usted se deleita? ¿En quiénes usted encuentra? Voy a sacrificarlo todo para estar con ustedes. ¿El reino de Dios o el mundo? ¿Cuál era el título de la predicación? Sirviendo en el reino. Sirviendo en el reino. Primer punto era en Fe. el segundo en amor. Servir al reino en su reino, en el reino del Señor, no solo es un acto de fe, es de verdadero amor. Porque el amor en la Escritura es una decisión. El amor, dice, es sacrificial. Yo amo porque tomé una decisión, no porque tú me ames. La muestra es Cristo. A veces nosotros, ¿saben con qué confundimos el amor? Con deseo, con pasión. ¿Con qué confundimos el amor, Juan David? Con deseo o con atracción. Tú me gustas. Entonces lo que me gusta, lo que yo deseo, la pasión que me generas, entonces yo te amo con todo mi corazón. Y eso solo es emoción. Cuando es decisión del corazón, es totalmente diferente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, y espero que este versículo se les grabe en el corazón para que entendamos qué es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto tiene una premisa. Cuando Dios me amó, yo no era amable.
Voy a hacer un ejemplo. Yo fui a comprar una joya para mí y miré este anillo. Dije, uy, está bonito, me gusta. Pagué por él. ¿Por qué lo compré y por qué pagué por él? Porque me gusta, porque yo encontré algo hermoso en él. Cuando Dios nos amó, no era lo mejor, no estábamos sobrando bien, no olíamos a rico, no parecíamos estar bien, estábamos enfermos de pecado, porque la Biblia dice que cuando Él nos amó, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en este mismo capítulo, los versículos que le preceden dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. Así que cuando yo digo, me aparto de ti porque ya no siento amor, es que yo no conozco a Dios. ¿Qué motivo tengo yo para apartarme de ti? Si yo tengo que amar por decisión y no por emoción. Porque la emoción es engañosa. Es tan engañosa que uno se compra un anillo y luego está pensando y viendo otro. Uno está comprándose un vestido, un pantalón, una ropa y después está viendo otro. Hoy nos gustan cosas porque tenemos una edad. Yo me acuerdo, yo le contaba a Juan David el otro día, cuando yo tenía 15, 16 años, lo que yo más anhelaba era el cabello largo, las botas negras, el pantalón así pegado, negro, camiseta negra, chaqueta de cuero con taches, porque era la moda. No se ríe, es verdad. Claro, cuando yo me fui de mi casa, lo primero que hice, el cabello era hasta acá, yo con las greñas, y me vestía a mi manera, hasta cuando entendí que esa no era mi identidad. Quien se viste como quieres porque no tiene un padre. Quien vive como quieres porque no tiene un padre. Porque un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. Y tenemos un Dios y Padre que nos llama por amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por Él. Lucas, en esta sección de Colosenses, nos muestra Pablo que es un hombre de fe, de amor, misionero, predicador, compañero incansable al lado de Pablo. Las circunstancias no eran las mejores. Miren, vamos a Colosenses. ¿Qué versículo estamos estudiando? El 12, el 13 y el 14. Dice, os saluda Epafras. ¿Quién está escribiendo? Pablo. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y la pregunta es, ¿ustedes son siervos de Cristo igual que los que estamos aquí? Miren, queridos hermanos, si el pastor tiene que llegar temprano, ustedes también tienen que llegar temprano. Si el pastor prepara su predicación, ustedes tienen que estar preparados para esa predicación. ¿Cómo se preparan para la predicación? Orando, pero también leyendo el texto. A ver si el pastor dice de acuerdo al texto. Acá dice, os salude Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Luego dice en el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Los que están en la Odisea, los que están en Hierápolis, os saluda Lucas, el médico amado. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? El amado. ¿Por qué se fijan en el título? Es que a veces, ¿quién es Andrés? El policía. ¿Quién es Otto? O es el diácono o es el empresario.
No, queridos hermanos, el que ha sido amado por Dios es un hijo de Dios. La pregunta es, ¿tú eres un amado en Cristo Jesús? Porque ¿cómo servimos en la iglesia? En amor. Miren, Dios les dio a ustedes una iglesia. Y principalmente dice, prefiriéndonos unos a otros. ¿Dónde? En esta iglesia, porque no vamos a poder amar a todas las iglesias. O sea, los amamos en el término de que son iglesias del Señor, oramos por ellos, pero ¿dónde realmente mostramos el amor? En la que estamos. Es como cuando Dios le dice a los varones, amen a vuestras mujeres, y le pone nota aparte, no seáis ásperos con ellas. Básicamente es no la grites, no la regañes, no la ofendas, ayúdale. ¿Por qué razón? Porque ellas ven como un acto de amor que hagamos cosas por ellas. Voy a hacer un ejemplo. Si a mi esposa no le gusta cocinar, ¿cómo ve ella un acto de amor? Que cocine. Si ella se alcanzó en el día para arreglar la casa, ¿cómo va a haber un acto de amor si yo llego tarde a la casa y toda la casa está desordenada? Ah, Raquel, ¿por qué está esta casa patas arriba? Mira que todo el día que haces, tú llegaste más temprano. Eso sería un acto de amor. ¿Cuál sería el acto de amor correcto? ¿No estorbar? Porque algunos tienen eso, ¿no? Se meten para la cama, prenden Netflix. Mi amor, no te voy a estorbar, sigue con lo tuyo. ¿Cuál sería el acto de amor? Ayudar. Ayudar, pues, ser útil. Miren, queridos hermanos, la fe no es un aspecto religioso, es real. A veces, ¿por qué los matrimonios piensan en la separación? En esto no funciona. Porque es que hay uno que está jalando, ay, este matrimonio, y el otro va feliz de la vida. Toda la responsabilidad en otro lado. Somos un equipo. En todas las instituciones que Dios ha creado, somos un equipo para la gloria de Dios, sirviendo en el reino de Dios. ¿Qué días estaba en una reunión de pastores? El viernes 31. Y un pastor dice que le hicieron una pregunta muy difícil, que un joven le dijo, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? No la tengo clara. Un joven de 20 años, ¿sí? Que se ha encontrado con Dios, que ya entiende por qué sus papás los llevaban a la iglesia, porque hay algunos que vienen acá como zombies, ¿no? Estoy aquí, pero ay, tengo un sueño. Sí, no, es en serio. Ni saben de lo que hemos hablado cuando hemos terminado. ¿Y cómo la fue? Pastor, estuvo bien. ¿Y cuál fue el sermón? No sé. No, vinieron como zombies. Pero algunos encuentran ese avivamiento del Señor. Y el joven le preguntó, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Y él dice, honestamente, pastores, no supe qué responderle. Y yo yo metí mi cuchara. Porque Dios quiere y tiene el mismo propósito para todos. Que glorifiquemos a Dios y gocemos de Él siempre. En términos generales es el propósito para todos. Solo que Dios a todos nos dio dones y habilidades diferentes. Pero a veces cuando uno pregunta es, pastor, no sé cuál es el propósito que Dios tiene. A veces está pensando, voy a ser diácono, voy a ser anciano, voy a ser predicador. Porque solo piensa en la parte religiosa. Yo le dije, querido pastor, a veces nosotros tenemos la culpa de enseñarle eso a los jóvenes. Porque hacemos una departamentalización entre la vida religiosa y la vida secular. En la iglesia servimos, como hemos leído, con nuestros dones y con nuestros talentos. En amor. Si usted es ingeniero, pues sea ingeniero. Ame al Señor, sirva, trabaje, sea juicioso, congréguese. Porque está sirviendo en el reino de Dios siendo lo que Dios lo puso a hacer. No todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos ancianos, no todos somos evangelistas, no todos somos diáconos, no todos somos profesionales. Hay personas que son técnicos, que son empresarios, que son independientes. Pero lo que vayas a hacer,
¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarnos. Ok. ¿Estás glorificando a Dios en tu casa como padre, como esposo? ¿En tu trabajo, en lo que tú estás haciendo? Lucas es un hombre de fe. ¿Y saben cómo glorificó a Dios? Él era Médico. el amado que era médico. Entonces, fíjense, ¿por qué él glorificó a Dios? Porque él cuidó de la salud de Pablo. Pablo era un hombre muy enfermizo. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Él glorificó a Dios, sirvió de las dos maneras. También fue escritor. ¿Quién escribió Lucas? Lucas. ¿Y quién escribió Hechos de los Apóstoles? Doctor. Lucas. ¿Por qué tenemos esos dos hermosos documentos? Porque Dios le dio dones y talentos a Lucas. Miren, queridos hermanos, servir en el reino de Dios con amor es lo que Dios te dio a hacer. Hazlo con amor, con entrega. Es una decisión. Porque el amor en el contexto bíblico se maneja de manera práctica, sacrificial. Al servir a Dios, servimos a los demás. Porque yo puedo ser pastor 7/24. Porque es una decisión. Si yo quisiera ser rico, posiblemente me pongo a trabajar en los dones y talentos que Dios me ha dado 7/24. Pero no pudiera hacer lo que yo hago ahora. Y no todos me necesitan al mismo tiempo y no podría hacer porque no soy omnipresente. Entonces tengo que sacar turnos y aparejar las cosas. Queridos hermanos, en Hechos 2, versículos 44 al 45 y 4 al 32, los primeros cristianos se preocupaban unos por otros en un acto de amor. Si todos habían comido, si todos tenían trabajo, era un servicio comunitario. Es bonito eso. Hermano, no tienes trabajo, yo te doy trabajo. ¿Y por qué puedo dar trabajo? Porque tengo empresa. Bueno, no tengo trabajo, no tengo empresa, pero te doy una recomendación. No tengo trabajo, no tengo empresa, no tengo recomendación que darte, pero tengo una canasta de pan, una ofrenda que darte. En Hechos 4, 36 al 37 dice aquí que José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, tenía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Se despojó de algo valioso por amor a la iglesia, porque vio una necesidad. Pero es algo que le pasó a José, no es un mandato para todos. Miren, queridos hermanos, cuando alguien tiene algo que puede bendecir al otro, eso es un acto de amor. Las viudas atendidas diariamente en Hechos de los Apóstoles es un amor en acción. Cuando Filemón recibió a Onésimo, perdonándole en la amistad con Pablo, es un acto de amor. Amar no es una emoción sentimental, efímera, menos pasional, es una decisión del corazón. Sobre todo en momentos difíciles, adversos, de persecución y de un acto de cárcel misma, como Pablo lo estaba experimentando. Cuando todo el mundo lo señalaba, Lucas, Epafras se fueron con él a la cárcel, porque sabían que era un hombre de Dios. ¿Cómo sabían que era un hombre de Dios? Porque caminaban con él. ¿Ustedes cómo saben que yo soy cristiano? ¿Solo porque vengo y predico? Es el testimonio que uno da. Las acciones de uno lo definen. El apóstol Pablo nos recuerda a Lucas como colaborador y el médico amado. Y Lucas está al lado de Pablo, incansable, misionero, sembrador. Es alguien que está para levantarle las manos, para apoyarlo. Miren, de las cosas que yo les pido, hay un grupo de la iglesia, estén pendientes todos los días. ¿Qué se pone? ¿Qué se necesita? Porque a veces lo que necesitamos es orar por alguien.
Hay una actividad en la iglesia, no, cuando llegan, pastor, es que no me di cuenta. Los medios tecnológicos nos deben bendecir. Pero si esos medios tecnológicos solo están David Plata, Neki, Tu Llave, ¿en función de quién están? Seamos como Lucas, colaboradores incansables por Cristo, perseverar y no desanimarnos por ninguna circunstancia. Entonces, sirviendo en el reino, en fe, en amor y el último. Creo que en 4 minutos no termino. En testimonio. Servir en la iglesia, queridos hermanos, no es solamente un acto de fe, un acto de amor. Porque tenemos que escoger, o estamos aquí o estamos con otros. No nos engañemos. Porque el otro día yo hablaba con alguien eso. Pero pastor, entonces ¿cómo fulano sí viajó con su familia? ¿Y cómo fulano entonces celebró esto con sus amigos? ¿Y cómo fulano se fue de paseo con los otros? O sea, la regla de medida es el mundo y no Cristo. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si somos capaces de decidir por Cristo y de tener buenas obras y hacer buenas obras, es porque Cristo está aquí. Porque sí, ciertamente no. Miren, yo no les puedo mentir. Si a mí me ofrecen un crucero de 30 días, me lo pagan gratis. Sí, 30 días, pues es un crucero importante, no tentación. Posiblemente me hacen dudar. Porque ¿quién te ofrece un crucero de 30 días? ¿Cuánto costaría? No, hay cruceros de 30 días que son, te llevan hasta Europa y te hacen la vuelta por Asia. Y yo quiero que usted piense. Y la iglesia y el Señor y mi fe. Miren, en toda la escritura yo no he encontrado el concepto de vacaciones. Ay, que estoy cansado, que es que me he trabajado, que necesito vacaciones. No, mentira. El diablo tentándote. La ociosidad es la puerta de todos los males, de los malos pensamientos. De hecho, condena a Dios la pereza, eso de dormir y aletargar, daña hasta la mente. Y menos vacaciones espirituales. Búsqueme un versículo. Acá que dice, trabajen, y después, trabajen. Y mientras tengas fuerza. Dice, predicando a tiempo y fuera. O sea, si estás... Y a mí me ha pasado, a veces estoy durmiendo y estoy evangelizando durmiendo. O sea, es un sueño, ¿no? Pero me pasa. Y yo digo, me pareció tan real. O a veces yo no encuentro el tema de un versículo para predicar y me quedo pensando en eso. Y cuando me despierto, tengo el título y los 3 puntos. Y si no los anoto, se me olvidan. Entonces me toca levantarme, anotarlo en algún lado. Queridos hermanos, servir en la iglesia no solamente es un acto de fe, de amor, sino de testimonio que Cristo está en nosotros, que Él está procurando buenas obras en nosotros. Es la mayor evidencia que el Espíritu Santo te está confirmando que eres un hijo de Dios. Porque está siendo útil en el reino. O sea, esa inquietud que Dios pone no solamente es madurez de fe, es Dios atestiguando que ya eres de Él, que eres prisionero de Cristo. Isaías 29:23. Porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre, ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor de Dios de Israel. E Isaías 43:7, y todo lo que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado, a quien he hecho. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿ustedes dan testimonio en su hogar, en su trabajo,
que son cristianos, y no es llevar un letrero, ¿no? No es llevar la camiseta acá, Cristo es mi Señor. Porque, miren, hay carros que uno no quisiera, yo por eso a mi carro no le he puesto nada. Porque hay carros que está el pescadito, o Jesucristo es mi Señor, y de pronto, ¡fum!, se pasó el semáforo en rojo. Y uno dice, ¿qué cristiano? Es en serio. O va y cierra el otro. No, queridos hermanos, les pregunto, ¿ustedes son testimonio para otros de que están sirviendo en el reino de Dios o que son estorbo en el reino de Dios? Hoy yo quiero meditar con ustedes, porque ser colaborador del reino de Dios, servir, amar, acompañar, debe manifestar tu carácter de que has nacido de nuevo. Los frutos son evidencia de que tú eres cristiano, que tienes dominio propio, ¿no? Si la ira te domina, ¿qué tienes? Dominio propio. Ayer un señor se bajó de un carro, se puso a pelear con el otro, su boquita, y Dios mío, y después sacó un puñal. Yo inmediatamente llamé a la policía, nunca llegó. A la media hora me llaman, ¿todavía están peleando? No, señor, lo hubiesen matado. Es que la próxima teníamos otra urgencia. Y todo solo porque un carro le estorbaba al otro. Queridos hermanos, testimonio es ser luz. Por nuestro testimonio, aún sin decir palabras, otros vendrán al reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque dirán, si Dios pudo con este, puede conmigo. Sí me comprenden. Este pasaje termina con una situación que no es muy clara aquí. Cuando leímos Colosenses capítulo 4, termina diciendo en los dos últimos versículos, dice, yo mismo he visto cómo Epafras se preocupa por ustedes y por los de la iglesia en Hierápolis y Laodicea. También les envía saludos Demas y el médico Lucas, a quien queremos mucho. Y hemos hablado mucho de aquellos que tienen un buen testimonio y están en la iglesia. Pero hay otros en la iglesia que tienen un antitestimonio. Y eso es para que vean que no todos en la iglesia son trigo. Hay algunos que son cizaña. Si usted quiere ir conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice de la siguiente manera: haz todo lo posible por venir a verme pronto. Pablo le está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Cretense se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. En un momento, Demas era un compañero. Lamentablemente cuando escribí la predicación me acordé de algunos que han caminado conmigo y los que tienen mayor tiempo en la iglesia, que uno dice, yo he escuchado, pastor, con usted iré donde sea. Le han puesto mi nombre a sus propios hijos. Y hoy no están en la iglesia. ¿Qué puedo meditar? Algunos están en otra iglesia y me alegra, por eso están sirviendo y Dios tiene un plan de eso. Pero hay otros que están en el mundo. Escogieron el mundo. Si usted por no estar en la iglesia está en el mundo, pregúntese, ¿es un hijo de Dios? Acá es claro cuando dice, haz todo lo posible por venir pronto a verme. Demas. Demas es un nombre, es un sustantivo propio para hablar como Pedro, Juan, José, qué sé yo. Yo uso mis nombres para que no piensen que estoy usando el nombre de nadie. Dice, me ha abandonado, se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas del mundo. El mundo siempre será una tentación.
y te va a atraer con lo que te gusta. No pienses que te tientan y te llevan a la fuerza. Mateo 7, versículos 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todos los que se fueron de la iglesia son malos árboles, yo quiero aclarar. Dios en algún propósito los sacó y están en otro lado sirviendo. Pero el que se va simplemente amando al mundo o amando cosas malas, simplemente está dando testimonio de que no era. La Biblia dice que es el que persevera hasta el final. Muchos estamos aquí en la iglesia convencidos que somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que muchos morirán convencidos que son hijos de Dios. Señor, en tu nombre hicimos esto. Pero el Señor les dirá a muchos: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores del mal, malditos al fuego eterno. ¿Por qué la advertencia? Hay muchos como Demas. Hay otros que va a nombrar la Escritura como Figelo y Hermógenes, que fueron compañeros y hoy no están, gracias a Dios, porque han amado al mundo, dan la espalda a la obra de Dios. Queridos hermanos, una evidencia de que uno no es hijo de Dios es que uno no puede congregarse fielmente, que uno no puede entender que el culto no tiene que ver conmigo. El culto es un sentido de humildad para Dios, donde yo digo: Señor, aquí está tu siervo. Es Dios, es Cristo el que está en medio de nosotros. Si usted no entiende eso, está equivocado, porque venimos a adorarle, no a recibir beneficios. Nos vestimos para Él, no para nuestros propios gustos. Hay muchos como Demas, como Figelo, como Hermógenes. La pregunta es: ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son tus frutos? Y aquí no sirve la apariencia, porque el Espíritu Santo nos dice realmente quiénes somos. Solo que a veces nosotros queremos aparentar. El equipo de Dios, lleno del Espíritu Santo, es testigo y testimonio de la perseverancia de Dios, de resiliencia. ¿Saben qué significa resiliencia? Resistencia, fortaleza, adaptabilidad, superación, para continuar con la obra de fe. Porque yo sé que tengo un corazón que quiere cansarse, declinarse. Miren, queridos hermanos, una de las cosas que a mí más me duelen son las traiciones. Y no las traiciones conmigo, traiciones a la obra de Dios. Que digan: cuenta conmigo, y cuando cuento es: no cuente que no estoy. Nuestro testimonio cuenta, nuestras decisiones cuentan. La Escritura dice, mis amados hermanos, son palabras de Jesús, Mateo 16, 26 al 28. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Hoy muchos han decidido por el mundo y no sé si están jugándose su alma. O sea, sé concreto, sé coherente. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tu testimonio cuenta. Nuestras decisiones cuentan. Te va a pagar Dios lo justo. Si hoy tú decides consagrarte, renunciar a tu vida, renunciar al mundo, el Señor te va a recompensar. Ya te recompensó, de hecho.
De cierto os digo que no hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Santiago 4:4 dice: oh gente adúltera. A mí las palabras de la Biblia me encantan porque es tan honesto. Yo pienso a veces que soy fuerte y acá vienes como... te da donde más te duele. Dice: oh gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es una amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te sientes cómodo? ¿Con quiénes puedes sentarte horas a hablar, conversar, pasear? Es con los hermanos en la iglesia, es en el culto. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Cuál es nuestro testimonio? Si el mundo me odia, gloria a Dios. Ahora, no está diciendo que seamos odiosos al mundo. O sea, no es que seamos antipáticos, ¿no? Porque ahí yo he visto mujeres, ay, no, esa de la esquina es una adúltera. Y esa es una fornicaria. Y se rasgan las vestiduras. Y las otras, con el chisme en la boca y oídos chismosos. 1 Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Quien abandona la iglesia por el mundo está manifestando que no es hijo de Dios, que no es del equipo de Dios, que no ama a Dios, que busca en Dios solamente un refugio conveniente, porque posiblemente acá está su familia, acá están sus amigos, acá está de quien se beneficia. Sea consciente. Quien abandona el mundo, quien abandona la iglesia por el mundo, niega su fe, no tiene amor y su testimonio es evidente. Su testimonio es aterrador. Simplemente es un religioso fariseo. Por eso el llamado es: no seamos como Demas. Recuerden, Demas es un nombre, un sustantivo de un varón que abandonó la fe. ¿Por qué? Por estar con la gente del mundo. Y a veces la gente del mundo es papá, mamá, hermanos, amigos, tíos, sobrinos, parientes. Nuestro Dios quiere exclusividad en esta vida para premiarte por la eternidad. No amemos el mundo ni las cosas que están en él. Seamos perseverantes, no mirando atrás. Sirvan en el reino de Dios en amor, en fe, en amor, en testimonio. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, perdónanos cuando ponemos nuestros ojos en el mundo. Perdónanos cuando no nos deleitamos acá en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser de fe, a ser de amor, a que nuestro testimonio sea coherente con un hijo de Dios, con una hija de Dios. Padre amado, te ruego en el nombre de Jesús que obres en medio de nosotros y que nos ayudes, Señor, a limpiarnos de nuestros propios pecados. Danos arrepentimiento, Señor. Aviva, Señor, la fe que tú nos has dado. Aviva el amor que nos has dado unos por otros. Y ayúdanos a hacer luz y sal, ese testimonio, donde confesamos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén.